Buenos días, soy Elvira González y tengo el placer de ser la moderadora en este debate online que hemos titulado El cine y los derechos sociales se alían. Esta es una iniciativa de la Comisión Europea y la idea de este debate surge de la necesidad de visibilizar más los derechos sociales de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea y, por otra parte, de visibilizar más la contribución del cine a una mayor concienciación sobre estos. Esta iniciativa surge también del deseo de dar a conocer el pilar europeo de los derechos sociales y también del deseo de abrir un diálogo entre el mundo de la política y el mundo del cine sobre el modelo de sociedad al que aspiramos en la Unión Europea. El cine sale al encuentro de los derechos sociales. En este debate online entre la Comisión Europea y dos profesionales de la industria cinematográfica, vamos a tratar sobre el poder de las historias para sensibilizar sobre cuestiones sociales, la fuerza del cine para transmitir mensajes, la situación de las mujeres en el cine, ¿hay igualdad de oportunidades en el cine? El papel de los festivales de cine en la generación de debates sobre derechos sociales, la posible cooperación entre el mundo de la política y el del cine para mejorar los derechos sociales y la política europea social, en particular el pilar europeo de derechos sociales. Os doy a todas y a todos los espectadores la bienvenida a este debate, que confiamos sea de vuestro interés y que suscite vuestra participación activa planteando las preguntas que estiméis oportunas a nuestras personas invitadas. Y paso a presentaros a nuestros participantes, a quienes también doy la bienvenida. Buenos días, Mabel. Buenos días, Tito y Ana. Es un placer estar con vosotras y contigo, Tito, hoy aquí. ¿Qué tal? Bien, bien. Empiezo a presentaros a Mabel. Mabel Lozano es actriz, escritora y directora de cine. Su último trabajo documental, Biografía del cadáver de una mujer, ha sido presentado en el festival, se ha llevado el segundo premio documental y además ha sido nominado a los Goya. Enhorabuena, Mabel. Hablamos contigo. Hola. Buenos días y bienvenida al debate. Teodoro Cañada, Tito, para todos los que le conocen, según me dice, solo en el DNI aparece como Teodoro. Tito es el director del Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, que creó hace 17 años con un grupo de amigos y hasta ahora. Y en su presentación, Tito me remarcaba, en todos estos años solo me he topado con gente magnífica, con personas muy solidarias y en un mundo que parece escaso de ellas. Tito, bienvenido al debate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Buenos días. Sí. A lo que queráis. Seguimos. Ahora vamos contigo. Ana, buenas tardes también, buenos días. Ana Carrero es funcionaria europea desde el año 2011 y trabaja actualmente en la Comisión Europea en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, cuyo principal cometido es promover la modernización del mercado laboral, los sistemas de protección social, los principios de cohesión económica y social, la capacidad institucional y las reformas administrativas en España, de acuerdo con la agenda de reformas del semestre europeo. Ana, encantada de que estés con nosotras hoy aquí, aportando todo tu conocimiento y experiencia de la Unión Europea y del tema de los derechos sociales en la Comisión Europea. Vamos a tener que preguntarte muchas cosas porque hay muchas que no sabemos todavía. Estupendo, buenos días. Buenos días, buenos días. Mabel, empezamos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Hablabas de que era actriz. Yo he sido actriz ya en otra vida casi. Sí. Hace 15 años me puse detrás de la cámara y he sido muy coherente. No he dejado de formarme como directora de cine social, como documentalista y nunca más me volví a poner delante de la cámara. Creo que el mundo nos ha perdido una buena actriz y probablemente que esta es una parte de ese discurso de género que yo tengo. Las mujeres hemos llegado muy tarde al ámbito cinematográfico por la falta de referentes. Así que, bueno, pues esta es una de las grandes herramientas de transformación social y a mí me alegra mucho haberlo podido conocer y haber podido prepararme para utilizarlo. ¿Y por qué te decidiste por este tipo de cine? ¿Por qué este salto de actriz a directora de cine? Y además, ¿por qué este tipo de cine? ¿Podías haber escogido otras modalidades?
Bueno, yo te decía que no he sido directora de cine antes porque soy de un pequeño pueblo de Toledo y no tenía referentes de mujeres que fueran cineastas. Fue trabajando como actriz cuando yo tenía clarísimo que quería dar el salto a estar detrás y contar mis propias historias, hace 15 años. Cuando salí de ese pequeño pueblo de Toledo, tuve claro que mi destino era Madrid, la ciudad, la gran ciudad que me ofrecía todas esas oportunidades de acceso a la educación, a tantas cosas que los pueblos pequeños no puedes. Años más tarde conocí a Irina, una chica rusa víctima de trata que había venido a España buscando lo que todos y todas queremos, que es una oportunidad para ella, para su familia, ¿no? Ese sueño migratorio de la felicidad que todo el mundo queremos. Y cuando la conocí es cuando tuve clarísimo que mi destino realmente no era la gran ciudad, mi destino fue conocer a Irina. Irina me enseñó una forma diferente de ver la vida, ¿no? De repente me puso blanco sobre negro que en el siglo XXI la esclavitud no estaba abolida, que se llamaba trata con fines de explotación sexual, que tenía rostro de mujer, de niña cada vez más joven, y que convivíamos con ellos con esta forma tan perversa de esclavitud y de vulneración de derechos humanos, porque de lo que hablamos es de derechos humanos, de la forma más normal del mundo, que es la prostitución. La trata se legitima y se normaliza porque está pues debajo de ese paraguas que es de la prostitución. Así que desde hace 15 años me puse detrás de la cámara para dirigir un primer documental en España, que era el primer documental que hablaba de trata. Todo el mundo decía si yo estaba loca. ¿Cómo podía yo decir que en los burdeles que hay a lo largo de todo el territorio español, no solamente en España, sino en muchos países europeos, podía haber esclavitud, podía haber mujeres que estaban en situación de verdad, de extrema vulnerabilidad y extorsionadas, coaccionadas? Y hace 15 años eso nadie lo quería saber. Era tremendo. Aquel documental, pues realmente no lo vio nadie, casi ni mi madre. Nadie, porque nadie quería saber que esto podía ocurrir. 15 años después, lamentablemente, tú lo has dicho, yo he estrenado un último trabajo, biografía del cadáver de una mujer, en el Festival de Tito, en Fediso. Sigo hablando de esto y sigo contando diferentes caras y diferentes aristas de esta forma tan perversa de violencia de género y que no se acaba nunca, que de repente siempre encuentras poner el foco en la víctima, en el victimario, en los que demandan, en los que asesinan, en los que coaccionan, en el negocio tan lucrativo. Es inacabable porque realmente no hay soluciones fáciles para conflictos tan difíciles y que generan tantísimo dinero, pero a unos cuantos, lamentablemente. Es tremendo, es tremendo. ¿Cómo te preparas para hacer una película o un documental de esta naturaleza? Quiero decir, o sea, estás comentando que hace 15 años nadie hablaba de esto, no había documentación al respecto, esta realidad era invisible. ¿Cómo te preparas para hacer un documental así? A ver, yo creo que nunca te preparas para ver tanto dolor humano. Y afortunadamente, porque si yo me anestesiara, llevo 15 años y he abordado la trata poniendo el foco en todos los actores y he rodado en el mundo entero. He rodado en Rumanía, en Nigeria, en toda Latinoamérica. No he parado. De hecho, me voy ahora, dentro de un rato, me voy a Senegal. Entonces, si de repente me preparara y me anestesiara, si el dolor ajeno de verdad no me hiciera daño, ya no podría seguir haciendo este trabajo, lógicamente. Entonces yo lo que hago es que a veces el dolor profundo que siento, ¿no? Porque hablo con mujeres que quieren lo mismo que yo, con niñas que son como mi hija y la única diferencia es que mi hija ha nacido en Madrid, en el primer mundo, en una sociedad garantista, en un Estado de Derecho y otra niña ha nacido en Edo City, en Nigeria, por tanto nace desnuda de derechos. Entonces no me termino nunca de anestesiar, siempre me duele. Lo que ocurre es que he aprendido a canalizar ese dolor en revulsivo para seguir trabajando. Porque no vale de nada. Yo escucho muchas veces a la gente decir, yo estoy en contra de la violencia de género, qué mala es la violencia de género, qué mala es la trata, qué malo es... ¿Pero qué haces? ¿Cuál es tu acción? Es decir, hay que tener de verdad una actitud proactiva en la vida. No vale quejarnos de una sociedad que no nos gusta o que nos parece realmente deleznable que exista la esclavitud si no hacemos nada. Entonces yo canalizo eso con ese revulsivo de seguir haciendo trabajos en los que, por cierto, nunca, que Tito lo ha visto en Biografía del cadáver de una mujer, que es un documental durísimo, porque habla de mujeres asesinadas, incluso testigo protegidas, y que yo no hago en absoluto pornografía del sufrimiento ajeno. Nunca, jamás.
porque eso no llega a ninguna parte y sobre todo porque yo soy humanista, trabajo pro derechos humanos y nunca jamás haré pornografía del sufrimiento de las personas. ¿Cómo crees que tus documentos, o crees que tus documentos, tus documentales están cambiando la sociedad? ¿Crees cómo vía qué caminos? Y cómo bueno, los que vemos tus documentales y que acabamos impactados, y es cierto que acabamos impactados, podemos contribuir a cambiar ese mundo. Yo te doy las gracias porque lo hablas en primera persona. Para mí sería muy pretencioso decir de mi trabajo que cambia el mundo. No, yo quiero que eso suceda. Otra cosa es que realmente sea así o no. Es decir, yo todos los días intento poner un granito de arena porque yo no solamente soy una cineasta que una y otra vez denuncia, efectivamente que en el siglo XXI hay un problema real, que es la falta de igualdad entre hombres y mujeres, esa brecha que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y que hay que trabajar todavía mucho. Pero sería muy pretencioso decir que yo cambio el mundo. Lo intento poner ese granito de arena, no solamente con el cine, que me parece la gran herramienta y una de las, y es una herramienta que incide en el imaginario de las personas. Todos imaginamos, por ejemplo, Pretty Woman ha hecho muchísimo daño como película porque todos imaginamos que qué estupendo sería si la prostitución fuera así. Una mujer que entra, que sale, que encuentra el amor verdadero, qué guapo, qué rico y es Richard Gere. Hombre, lamentablemente la prostitución que va de la mano de la trata, que va de la mano de la explotación humana es infinitamente mucho más sórdida. Pero efectivamente es una herramienta impresionante el cine porque incide en el imaginario. Entonces tenemos que intentar crear ese imaginario y además es muy importante cuando las mujeres nos hemos incorporado a hacer cine. Porque muchas de nosotras tenemos claro que tiene que haber una perspectiva de género que tiene que ser transversal a todo. Las mujeres no somos un colectivo, somos el 51% de la sociedad del mundo. Y no puede ser que ese 51% todavía sea vendido, mutilado, violado, agredido, machacado. No, y entonces, bueno, yo creo que en el cine yo intento poner ese granito de arena. Lo intento. Y también, otra cosa que te iba a decir, no solamente soy cineasta, soy activista. Es decir, no soy una cineasta que hace una película y luego se olvida. No. Yo soy una activista todos los días de mi vida. Todos los días, además, con gran curiosidad. He estado, por ejemplo, rodando en la selva, en Bolivia, un documental sobre el narcotráfico y cuando cortaba me iba a ver las casas de acogida de las mujeres y los recursos para las mujeres víctimas de trata, porque eso forma parte de mi activismo. Sí. Muchas gracias, Mabel. Tito, tú eres el origen de todo esto. Hace 15 años, hace 17 años, fundaste con unos amigos el Festival de Cine Social en Castilla-La Mancha. ¿Por qué cine social y por qué Castilla-La Mancha? Bueno, vamos a ver, la última pregunta es relativamente fácil de responder. Yo en un momento dado, con esto del ministerio, pues me trasladan a Castilla-La Mancha. He sido profesor toda la vida. Y dentro de lo que es buscarte tu plaza fija, vas rotando hasta que te dan. Y me dieron Torrijos, que por cierto yo no sabía en ese momento ni dónde estaba en el mapa. Estaba yo con la tesis en Santiago de Compostela. Y aquí viene, o sea, que el motivo es porque vivo en Castilla-La Mancha. Si hubiera vivido en Castilla-León o en Andalucía, lo hubiera hecho exactamente igual, porque esto no tiene fronteras. Y luego, ¿por qué esto? Pues un poco lo mismo que dice Mabel. Yo creo que es una cuestión de conciencia, de estar ahí y decirle a la gente dónde vives, qué realidad estás inmerso. No quiero tener más conciencia tampoco que nadie, pero ciertamente, y yo también coincido con Mabel, esta toma de conciencia, de pelea, entre comillas, tiene que ser constantemente en tu vida cotidiana. Esto no se trata de grandes revoluciones. La revolución es desde el momento en que cada una de las personas, o una gran mayoría, pues tuviéramos, digamos, un grado de conciencia, de solidaridad un poquito más allá. Entonces, ya utilizamos el cine, y lo digo también sin ganas de ser pretencioso ni chulo. Cuando yo hablo del festival, digo, es que nuestro festival es algo más que un festival de cine, sin demérito, lógicamente, para el festival, sino que utilizamos el cine como un instrumento para tratar de acercar la realidad. Mira, con lo que decía Mabel, cuando nosotros hemos proyectado este año, yo hay dos anécdotas que demuestran todo. El último documental de Mabel, pues tú vas viendo las caras de los espectadores, pues entre enfado, cabreo, malestar,
Y al final, cuando se acaba la proyección, la gente quiere hablar y protesta y esto no puede ser. O sea, se está creando una cierta conciencia. El año pasado nos pasó lo mismo con un documental sobre el río Tajo. El río Tajo está generando una serie de problemas de todo tipo y cuando terminamos hubo gente que dijo, bueno, pero realmente esto está pasando con el Tajo. Y yo no lo sabía. Esto no puede ser. Aquí hay que hacer algo. Pues eso es un poco de lo que tratamos a través del festival, mostrar esas realidades, sensibilizar, no descubrir nada nuevo porque lo tienes ahí con abrir la ventana y salir a la calle, pero tienes que tomar un poco conciencia de que esa realidad está ahí y que sería bueno que tomaras también un poco de partido para irla cambiando. Aparte de las filmaciones, de la exposición de documentales y películas, ¿qué otras actividades estáis programando, estáis realizando en el festival? Pues mira, a lo largo, el festival tiene varias patas. Una pata, que quizás yo creo que que a veces no sale tanto, porque es un programa un poco sumergido, en el sentido de que no está en un programa abierto al público, es la parte que llamamos de cine educativo. Nosotros todos los años hacemos toda una sección, que son 4 o 5 mañanas, y con escolares desde primaria hasta la universidad llevamos nuestro cine a sus espacios, planteamos pues determinados temas. Hemos tratado el tema de la conciencia ecológica, del bullying, y hablamos sobre ello con estos chicos y estas chicas. Llevamos cine educativo, porque como te decía antes, utilizamos el cine para crear conciencia, para educar, para decirte la realidad en la que vives y un poco también resumiéndolo con un refrán castellano, esto de que en todos los lados cuecen habas. O sea, la realidad es muy parecida en todos los sitios. No te creas tú que tú eres extraordinario, sino que las necesidades, los sentimientos humanos son iguales en todas partes. Y eso hay que ser consciente también de ello, para que generemos más criterios de igualdad. O vamos a tener más conciencia, vamos a tener más aspectos humanos o derechos, como decía Mabel, porque hemos nacido en el primer mundo. Y los del segundo y el tercero son de segunda categoría. No, sus sentimientos humanos son los mismos que los míos. Tito, tú defines el Festival de Cine Social como un cine no comercial. ¿Cómo puede un cine no comercial llegar a un mayor público, cumplir con ese cometido de sensibilizar, informar a un público mayor? ¿Cómo puede hacerse esto? Bueno, pues la respuesta tampoco sería muy difícil decírtela. Si nosotros tenemos una campaña como la que yo estoy viendo ahora en televisión de la plataforma Disney, seguramente el documental de Mabel llega a todos los rincones de Europa y de España y se pone en todos los cines. A veces es una cuestión de que tengas detrás todo un equipo de apoyo, ¿eh? Porque decimos comercial en el sentido de que no son los héroes Marvel o no son Pretty Woman, por ejemplo, que tiene detrás todo un montaje cinematográfico que yo no le quito en absoluto la calidad. Hay en ese llamado cine comercial magníficas películas. Pero este otro cine que llamamos un poco más alternativo o independiente o de conciencia, pues no lo sé, nos lo arrinconan como si fuera un cine como de segunda categoría, aburrido, pesado. Pues no, mire usted, no es así realmente. Porque yo la experiencia, llevo 17 años, es que cuando los espectadores ven el cine pues dicen, caramba, mira, te voy a poner otra anécdota. Hace 2 años participamos en el Foro de la Infancia de aquí de Toledo, precisamente, y a partir de ahí estamos participando en todos los debates de la infancia de Toledo con el cine. Y recuerdo que les íbamos a poner unos cortometrajes, había un grupo de chavales como de segundo o tercero de secundaria. Pues vaya cosa más aburrida, pues no sé cuánto, pues vaya petardo, yo quiero una película de no sé quién. Y digo, bueno, vamos a ver una cosa, escúchame. Si después de lo que tú veas, tú sigues pensando así, yo te pago una entrada ahora mismo de enfrente en Luz del Tajo. Bueno, acabó la proyección y le pregunté qué te parece. Y dice, oye, tú sabes que esto, madre mía, pues sí que me ha llegado. Bueno, pues ahí está. Sí que me ha llegado. Déjame espacio para que yo te lo muestre. Sí. Eso es lo que demandamos. A ver si llega. Ana, la política social europea existe desde el Tratado de Roma del 57, ha evolucionado mucho, pero es prácticamente invisible.
Los temas de los que oímos hablar, la ciudadanía, son la financiación, la política agraria comunitaria, la política monetaria, pero en general se habla muy poco de los derechos sociales. ¿Puedes contarnos brevemente qué es el Pilar Europeo de Derechos Sociales? Lo voy a intentar de una manera muy sencilla. El Pilar Europeo de Derechos Sociales. Bueno, es un instrumento político de reciente creación. Fue una iniciativa política de la anterior comisión presidida por el señor Juncker con objeto de poner en relieve y visibilizar todo el trabajo que se está haciendo por los derechos sociales en la Comisión Europea, por un lado, y por otro lado, que nos sirva de guía para seguir trabajando para que esos derechos sociales se hagan realidad sobre el terreno, porque está claro que hay mucho camino por delante para hacerlos realidad. ¿Qué es en concreto este pilar? Pues se trata de 20 principios que nos guían donde queremos llegar, en 3 ámbitos de actuación fundamentales donde no tenemos grandes competencias a nivel europeo, pero con las poquitas que tenemos intentamos hacer lo máximo posible. ¿Estos ámbitos cuáles son? Pues el acceso al mercado de trabajo y la igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo más justas o la protección y la inclusión social. Hablamos de principios como son el derecho a un trabajo estable y adaptable, el derecho a una renta mínima, a la prestación por desempleo, a una pensión de jubilación, el derecho a la educación y a la formación. Bueno, derechos de los que se habla cada día, pues tanto en las películas que menciona Teodoro, como en los telediarios por la problemática social que hay en nuestro país y en muchos otros países europeos, y que no se han adoptado muchas iniciativas para intentar avanzar sobre estos derechos sociales y estos en concreto con estos principios que son los que nos guían. Por ejemplo, hace muy poquito, el mes pasado, la Comisión ha propuesto una nueva directiva para para impulsar un salario mínimo adecuado. Esta directiva todavía no se ha aprobado. Va a ser negociada con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, pero lo que se quiere es promover en los Estados miembros que haya un marco estable de revisión de los salarios mínimos, que esto se negocie en el marco del diálogo social, con los empresarios, con los sindicatos y que existan unas referencias estables, intentando pues llegar a un salario mínimo que permita llevar una vida justa. Pero bueno, esto es solo un ejemplo, hay muchos más. En la anterior comisión que finalizó el año pasado, se llegaron a aprobar definitivamente grandes iniciativas políticas para ir haciendo realidad este pilar sobre el terreno, como pueden ser, os doy algunos ejemplos, una directiva sobre conciliación de vida profesional y vida personal, que lo que quería era llegar a un mínimo común denominador en todos los Estados miembros para garantizar ciertos derechos a los padres y a los cuidadores y así también hacer que la participación de la mujer en el mercado de trabajo aumente y que los cuidados sean compartidos, ¿no? En definitiva, seguir trabajando por la igualdad de género. Otras iniciativas, por ejemplo, se ha regulado mucho sobre los productos cancerígenos en el trabajo para limitarlos. Es algo que se hace regularmente según va evolucionando el contexto. Se han hecho recomendaciones sobre la protección social de los trabajadores para que los autónomos y los trabajadores atípicos lleguen a tener tantos derechos como el resto de los empleados. Y bueno, y para el futuro próximo, pues también tenemos muchas iniciativas en la recámara sobre las que se quiere seguir trabajando, como son la potenciación de la economía social, que tan importante es para crear una economía sostenible e incluir a todos los sectores de la población en el mercado laboral, una garantía infantil para garantizar los servicios esenciales y mínimos a la infancia. Entre otras, muchas otras iniciativas.
Por nuestro bien, espero que tengáis mucho éxito en estas iniciativas desde la Comisión Europea. Ana, tú también trabajas con el Fondo Social Europeo. Explícanos en qué consiste y cómo funciona, en el caso también de España y de Castilla-La Mancha en concreto. Sí. Bueno, el Fondo Social Europeo. Como bien has dicho, es uno de los instrumentos sociales que existen desde casi la creación de la Unión Europea. Tiene más de 60 años. Pues es un fondo cuyo objetivo fundamental es la cohesión social, ¿no? Es un presupuesto que se pone a disposición de todos los Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, a España le corresponden unos 10.000 millones de euros a utilizar en periodos de 7 años, que es una cantidad muy, muy considerable. Y su objetivo último es ayudar a los más vulnerables a encontrar un trabajo o a facilitar su integración en la sociedad, ¿no? A grandes rasgos, el Fondo Social Europeo invierte en el ámbito de la educación, en el ámbito de la inclusión social y también en políticas activas de empleo, es decir, en todas aquellas actuaciones que hacen los servicios de empleo u otros organismos que colaboran con ellos para ayudar a los desempleados o incluso a los empleados a encontrar un trabajo o a encontrar un trabajo mejor. Hablamos así, os pongo algunos ejemplos concretos. Pues hablaríamos de orientación, formación a los desempleados, incentivos para las empresas para que contraten a desempleados o transformen contratos precarios en contratos indefinidos. Abordar a las personas más desfavorecidas mediante atención personalizada a través de itinerarios integrados y acompañamiento para prepararles para el mundo laboral, ayudarles a resolver sus problemas personales y acercarles lo mayor posible a esa integración socioeconómica, ¿no? Y en el mundo de la educación, por supuesto, a aumentar los resultados educativos y apoyar a los niños más vulnerables, por ejemplo, a través de atención personalizada a niños con necesidades especiales o refuerzo educativo a aquellos que más lo necesitan. Por poner algún ejemplo, pues en Castilla-La Mancha se financian la mayor parte de estas actuaciones. También tiene un gran presupuesto en Castilla-La Mancha para abordar el desempleo juvenil y tiene 2 programas exitosos en este marco para dar segunda oportunidad a aquellos jóvenes que han abandonado el mundo educativo para volver a integrarse en él y obtener una certificación, una cualificación, o los programas que combinan trabajo y formación que tan efectivos son, ¿no? Sobre todo que abordan a los más vulnerables. Y un último proyecto que me gustaría mencionar y que tiene relación también con el tema que nos ocupa de la igualdad de género es que en Castilla-La Mancha el Fondo Social Europeo financia los centros de atención a la mujer, donde se da una atención específica a todas aquellas mujeres que se quieren informar sobre formaciones, emprendimiento, las posibilidades que tiene de carrera, los nichos que puede haber en oportunidades empresariales en el territorio de Castilla-La Mancha y, bueno, redireccionarlas y ayudarlas en esa trayectoria con información y medios a su disposición personalizados. Muchas gracias, Ana. Precisamente tenemos una pregunta de Juan Miguel Gómez Domenech que pregunta, y lanzo la pregunta para ti o para Mabel o Tito, si queréis contestar. ¿Podríais comentar algo sobre los GAM? Supongo que son los grupos de apoyo a mujeres. O sea, cómo los grupos de apoyo mutuo funcionan. Nuestra experiencia es muy buena, especialmente con mujeres que provienen del maltrato. No sé si los conocéis, si tenéis comentarios al respecto, cómo funcionan bien, en qué se basa ese funcionamiento, ese buen funcionamiento. Uh-huh. Yo en concreto no conozco esta terminología. Lo que sí puedo decir es que con el Fondo Social Europeo también financiamos proyectos que se dirigen exclusivamente a mujeres que han sido maltratadas u objeto de violencia de género, a las que se intenta abordar de una manera integral, por supuesto, prestando atención a su protección y a su anonimidad.
y existen protocolos al efecto. Por otro lado, y en relación con este concepto de apoyo mutuo, no sé si se utilizan con el Fondo Social Europeo para las mujeres que han sufrido violencia de género. Lo que sí que sé es que existen proyectos en los que se intenta poner en valor y ayudar a las personas a través de un trabajo en equipo, un trabajo en grupo. Es decir, varias personas desempleadas trabajan juntas con un dinamizador, personas que están más cerca de esa integración sociolaboral y otras que están más lejos, para apoyarse mutuamente y reforzar esa autoestima que se necesita para volver a ser empleable, volver a integrarse en el mercado laboral, y estos grupos mixtos y de apoyo son muy efectivos. No te escuchamos, Mabel. Tienes que poner el micrófono en on. Pues está Ahora sí. está apagado. Mabel, Ahora sí, gracias. Sí, Sí, sí. yo tampoco conozco esta terminología, no la he escuchado. Lo que sí está claro es que lo que yo estoy viendo que me parece muy importante es que es muy importante la toma de conciencia de las herramientas y la capacitación que necesitan las mujeres para salir de esos entornos. Y que además es muy importante no mezclar. Está claro que la violencia sobre la mujer tiene muchas caras y no es lo mismo una mujer víctima de trata que una mujer víctima de violencia en el ámbito de pareja o expareja. Por tanto, los recursos también tienen que ser especializados, porque también estamos viendo incluso, yo hace muy poco hablaba con la secretaria general de la Fundación de ONCE y me hablaba de, por ejemplo, mujeres con discapacidad, que en muchos casos los recursos no están adecuados para cuando llega una mujer que tiene una discapacidad, precisamente por un tema logístico y de barreras arquitectónicas, rampas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cada vez es más importante que los recursos sean especializados, no en esto totum revolutum de violencia contra la mujer, sino qué tipo de violencia, también visualizar esa violencia invisible que es las mujeres con discapacidad y, por supuesto, tener clarísimo que para que una mujer salga tanto del bucle de explotación sexual o como de la violencia en el hogar, lo que necesita es herramientas, capacitación, poder entrar al mercado laboral. Yo creo que aquí se trata de sumar manos, que tampoco, esa terminología tampoco la tenía yo muy controlada, pero sí que le puedo decir a Juan Miguel, pues, por ejemplo, Mujeres de Negro, aquí en Toledo, una asociación que está trabajando precisamente sobre todos estos temas, que se puede poner en contacto con esa asociación, o con AIETI, AIETI, que es una asociación también de carácter regional. Justamente, mira, hace yo creo que 4 o 5 días, creo, cerrábamos un concurso de cortometrajes que reflejaran precisamente esta problemática de violencia de género con ellos. Puedes preguntar por Angélica, que es la presidenta. Es muy amiga mía, además. Muy amiga, efectivamente, Mabel, muy amiga de Mabel. Y puedes preguntar por Angélica y, bueno, yo creo que entre todos, lo importante es esto, que se va creando, yo creo, cada vez más conciencia y sale a la luz y se habla. Yo creo que también, Tito, y yo creo que también la importancia del trabajo en red, en equipo, sí. Un trabajo transversal y en red, ¿no? De repente, desde que salta, por ejemplo, un problema de trata, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan con asociaciones, es decir, ese trabajo en red es muy importante. Y también hay una cosa que, permitirme otra vez ese discurso de género, que también nos ha cambiado la vida, que son los lazos de sororidad entre las mujeres. Hay muchas asociaciones que que están dirigidas por mujeres que vienen de ser también ellas víctimas de violencia de género. Por tanto, ya saben lo que le ha pasado y que las personas que están como mediadoras son también mujeres que han estado en esa circunstancia, porque, bueno, pues eso también arropa mucho a las mujeres a decidirse. Y también lo que vemos es que si las mujeres no tienen una mano tendida, no van a salir. Es importantísimo esa mano tendida. Tenemos una pregunta de Rachel Laura y comenta, dice, creo que Gutiérrez Alea escribió algo sobre el tema del cine revolucionario social, en plan de el cine no debe ser un paréntesis en la vida. ¿Estáis de acuerdo con esta opinión? Y también quería preguntar, Rachel Laura, ¿los espectadores del cine pueden llegar a ser activistas también? ¿Cómo? Hombre, claro, los espectadores del cine también es
pero vamos, los espectadores del cine pueden ser del cine y los que salen a comprar al mercado. Es decir, esto tiene que ver con la persona, el activismo va dentro. Ciertamente, alguien que ya va a ver determinado cine ya tiene una predisposición a ese proactivismo del que hablamos. Y el cine es una herramienta totalmente revolucionaria, absolutamente. Gracias al cine también, fijaos, hace muy poco estábamos yo estaba viendo con los compañeros, analizando lo que había hecho la documentalista de Hitler, que había, como había contado todo el horror del Holocausto. Gracias a esas imágenes tenemos claro que no podemos llegar a eso, que el ser humano no puede llegar a dañar, a hacer tanto daño, ¿no? Y entonces yo creo que el cine es absolutamente revolucionario. Yo, de hecho, hago un cine político, absolutamente, porque lo personal es político. Es decir, yo hago un cine político, yo hago un cine que tira de las orejas a los gobiernos y al Estado para decir, falta legislación, hay que vestir de derechos a las personas desnudas de derechos. O sea, no hay nada más político que el cine. No, está claro, está claro. Tiene componente político, crítico, en todas sus dimensiones. Y yo creo que si esa persona, ya baja al cine, no por el hecho de ir a un cine de carácter social, vas a salir más reivindicativo. Yo creo que de lo que se trata es que ya lo seas de por sí. Que te ayudamos desde aquí a mostrarte otras realidades. Mira, y me alegra, parece que estamos llegando a más gente, y eso es siempre una buena noticia. Sal y sé voceras de esas realidades. A los tres, una pregunta. ¿Pueden cooperar el mundo de la política y el del cine para mejorar los derechos sociales? ¿Y cómo? Claro. Empiezo yo. Bueno, para empezar, el mundo del cine necesitamos el mundo de la política porque nosotros somos una industria, como cualquier otra industria. Y como cualquier otra industria necesitamos pues recursos y protección y leyes, lógicamente. Es decir, yo creo que tenemos muy claro que hay que ayudar a la agricultura, hay que ayudar y el cine es una industria también. Entonces necesitamos de leyes que nos protejan también y también de leyes que nos arropen y nos ayuden como cualquier otra industria de la que depende muchísima gente. Es un sector que depende de mucha gente, pero además es un sector con muchísimo altavoz. El cine, la política también podría hacer mucho, como por ejemplo llevar el cine a los colegios. El cine es una gran herramienta de transformación social. Yo, por ejemplo, ahora he visto con mi nuevo libro, Por no explotación, que hablo a los jóvenes de sexualidad y veo que no se habla de sexualidad en ningún sitio. Yo creo que es muy importante también, pues a través de la política, poder llevar el cine para hablar con los chavales de una manera normal de lo que ocurre en la vida, demostrarles, hablarles también de sexualidad, de violencia, etcétera, y formarles. No solamente los chavales tienen que saber muchas matemáticas, también es muy importante hacer hombres y mujeres de primera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el cine es magnífico para llegarlo a los centros educativos, etcétera. Y eso se hace desde la política, al margen de que, insisto, como industria, como sector, necesitamos de la ayuda. No, es evidente lo que dice Mabel, está claro. El cine, aparte de ser una industria, pues es también un instrumento cultural. Yo incluso hablaría más, un bien cultural en todas las letras. Y hablamos de cultura no solamente para irse a entretener a un cine o algo por el estilo. Eso no es solamente la cultura y eso no es solamente el cine, eso es una parte. No sé si la más visible, a lo mejor no es la más significativa incluso. El cine es un instrumento educativo también. El cine es un instrumento de inclusión social. El cine contribuye a una cierta, digamos, paz social. O sea que en todos los sentidos el cine tiene un poder impresionante y está claro que el maridaje con la política es inevitable. Necesitamos desde la política crear todos aquellos instrumentos que favorezcan precisamente la visibilización del cine y la parte más positiva que tiene el cine. Y eso hay que hacerlo con leyes, legislaciones, apoyos, subvenciones, etcétera, etcétera, sin querer ser más que nadie. Pero está claro, eso hay que reivindicarlo. Bueno, por mi parte, no puedo estar más de acuerdo con lo que han comentado Mabel y Tito. Desde luego que el cine es una herramienta súper potente para la sensibilización, para visibilizar los temas que preocupan y también aquellos que están olvidados, ponerlos de relieve, acercarlos a la ciudadanía. Esta generación de conciencia va a permitir que cuando se realicen iniciativas políticas la ciudadanía esté más preparada, conozca mejores los temas
demás y las puedan apoyar. Y también, a su vez, para que esa conciencia social provoque una demanda de una iniciativa política. Así que yo creo que todo se retroalimenta. Y desde luego sería fantástico que pudiéramos seguir con esta serie de debates, ¿no? en los que ponemos un poco el vínculo entre el cine, los derechos sociales, lo que hace la Unión Europea en este sentido, que está tan escondido a veces, como decía Elvira, y desde luego el cine, las filmotecas, pues son entornos yo creo que muy adecuados, ¿no? para realizar este ejercicio. Por otro lado, si me permitís, también la Unión Europea tiene un instrumento que es el programa Media, que imagino que vosotros conocéis muy bien, pero bueno, podemos dar a conocer a nuestros oyentes también, que son una serie, es un programa de subvenciones que existe casi desde hace 30 años y que lo que pretende es financiar el desarrollo de contenido, la distribución de contenido audiovisual, su promoción y también las plataformas para su canalización, ¿no? Bueno, cada año hay más de 2.000 proyectos que son financiados con este programa. Ha habido películas recientes españolas que se han hecho conocidas financiadas con este programa, como es la película A quien a hierro mata, que imagino que conocéis. Sí. Y bueno, y otras películas que tienen mucho que ver con el mundo social, que han recibido premios en los últimos años a nivel europeo, como Call Me By Your Name, Amor o La Grande Bellezza. Bueno, todas películas fantásticas que imagino que habéis visto. Y bueno, y algo que sí que me gustaría poner en valor y que sigo de cerca, hay una plataforma que también seguro vosotros conocéis en España, Filmin, que es canalizadora en gran parte de este cine social e independiente y que también ha sido financiada por el programa Media de la Unión Europea, por lo que... De hecho, Filmin ha hecho un papel absolutamente extraordinario este año, donde la mayoría de los festivales, en el caso de FECISO, ha sido un híbrido entre presencial, un poco un híbrido, pero a muchos festivales que no han podido desarrollarse de una manera presencial, y Filmin ha sido la plataforma para que el cine, la cultura, no se separara. Tenemos una nueva pregunta de Juan Miguel Gómez y él la plantea en estos términos. Dice, acabo de ver hace poco 7 razones para huir. Un planteamiento tan directo y agresivo de plantear situaciones de vulneración de derechos. Él se pregunta, ¿es útil? No sé si conocéis, entiendo que conocéis la película. Yo no. No le puedo contestar porque no la vamos, pero está claro que la voy a buscar. Sí. No, pero ¿qué dice con la película? Que el planteamiento es duro y... Directo y agresivo de plantear situaciones de vulneración de derechos. Bueno, pero todo lo que dice está bien, es decir, porque lo que acaba de decir es que a él le ha hecho reaccionar. Claro. Entonces, eso es lo que estamos también buscando, ese revulsivo. Es decir, el planteamiento a veces es pues más agresivo, menos agresivo, pero lo que acaba de hacer con él es que realmente ha sido un revulsivo para ver todas esas vulneraciones de derechos. Está muy bien. Es que el cine, insisto, el cine es una magnífica herramienta de transformación social. Yo creo que se refiere a que si es a ser tan directo, crudo, que si eso es útil. Bueno, si a ti, en este caso, te ha movido la conciencia, está claro. El medio ha sido adecuado. No tiene por qué ser siempre así. Yo creo que hay maneras, de llevarlo. Vale, pero también digo, estamos también como, no importa, mientras que no sea, insisto, pornografía, el sufrimiento, que vaya directo. Una recreación. Atajos, que sea claro, directo. A veces blanqueamos excesivamente las cosas, ¿no? A veces blanqueamos todo porque pensamos que para que es mejor tomar esos atajos, y yo creo que es muy importante también a veces llamar a las cosas por su nombre directamente, ¿no? Sí. No también es bueno, no es malo. La realidad es a veces cómo es y no se puede mostrar. Yo tampoco soy partidario de ocultarla, no de recrearte en el dolor y en el drama, pero tampoco tienes por qué ocultarlo. Si esto ha sido duro, pues es duro. O sea, si ahora queremos hacer un documental, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con las personas que mueren por el coronavirus y esos familiares no pueden acercarse ni siquiera casi al hospital, mira que es durísimo. Por mucho que tú lo quieras endulzar, eso es muy duro, es así.
es así. ¿Qué le vamos a poner? ¿Un poco en plan de comedia? Pues también se puede hacer, pero la realidad es la que es, y la realidad es dura. Pues es así. Y hablando de la COVID o del COVID, ¿cómo habéis vivido este año, Tito? ¿Cómo se ha preparado este año el festival? ¿Qué cambios habéis tenido que introducir a causa de la pandemia? ¿Y cómo creéis que va a ser el mundo del cine después en el post-COVID que llamamos, que no sé cuándo será, pero que espero que sea pronto, sinceramente? Sí, bueno, pues ha sido todo un año de sobresaltos, absolutamente de sobresaltos, uno tras otro, porque parecía, claro, hemos tenido momentos en los que se relajaban las situaciones y decían, mira, parece que podemos desarrollar el programa. Luego se confinaba, pues ahora no podemos desarrollar el programa, a ver qué hacemos. Mira, la gala misma, que fue el día 4 de octubre, 2 o 3 días antes, se cerró Madrid, con lo cual nos quedamos con la mitad de los invitados cerrados. O sea, hemos tenido que ir haciendo, pues inventando a cada momento, digo a cada momento, no de un día para otro, casi en el momento, qué podíamos ir haciendo, porque nos lo ha puesto muy complicado. Lo que ha hecho ha sido que la parte esta, digamos, online, en red, pues ha ganado mucha más presencia como única forma, por lo menos, de decir, estamos aquí, estamos vivos, estamos haciendo cosas, y me imagino que para el año que viene, pues será una realidad que se haya impuesto un poco más. Pero yo creo que a pesar de todo esto, no hay que dejar de pelear por la parte presencial. Cada vez uno tiene la impresión de que ha llegado esto, pues ya lo vamos a hacer. No, mire usted. Yo es que voy a ir por otro lado diferente al tuyo. Yo creo que tenemos que reflexionar qué hubiera sido de nosotros y de nosotras sin la cultura durante el confinamiento. ¿Qué hubiera sido sin nosotros? Sin música, sin literatura, sin cine, sin arte, sin cultura. Es decir, era increíble porque nosotros tenemos 2 hijos y estábamos confinados y cada uno, bueno, pues hacía sus diferentes quehaceres de universidad o de trabajo, pero luego nos reuníamos en torno a una película y hacíamos cineforum, tanto en el almuerzo como en la cena. Se disparó el consumo de películas, es decir, se disparó el consumo de las plataformas como HBO, Movistar o Netflix y tal, miles y miles de asociados para ver películas. Y además reflexionamos, ¿qué hubiera sido de nosotros sin todo eso? Estamos viendo la importancia de la cultura, que ahora vemos que apenas los teatros están vacíos, ¿qué tal? Y realmente es que tenemos que pensar que es que la cultura nos ha salvado la vida, que dentro de nuestras casas teníamos libros, teníamos música, teníamos cine, teníamos arte, y el cine te transporta y te traslada al mundo entero, lloras, ríes, y entonces hemos visto que ha sido importantísimo, se ha triplicado. Yo he hablado con grandes plataformas que decían que, claro, el prime time, que era por la noche, ya era desde a mediodía, el consumo se ha disparado, por eso es tan importante que los cineastas sigamos haciendo cine. Está claro. Visto que es, o sea, hubiera sido completamente otra pandemia. Yo creo que hubiéramos ido a la calle y nos hubiéramos rasgado las vestiduras si esto hubiera ocurrido hace muchos años, donde no teníamos estas TIC, tecnologías de información y comunicación, que hace que vosotros me estéis viendo a mí, o TRIC, tecnologías de relaciones, información, de comunicación, que nos ha permitido estar en contacto con la gente que amábamos, y la cultura, el arte, el cine con mayúscula, como para poder, bueno, pues ese vehículo de socialización dentro de un mundo que estaba clausurado con 20 cerrojos. No, yo eso mismo que dices tú, Mabel, lo he estado yo reflexionando con muchísima gente cuando se hablaban de los sectores que estaban en crisis, la situación y demás. Y vamos a ver, digo, ¿quién ha hecho de alguna forma más llevadera ese confinamiento que hemos tenido? Hemos estado meses encerrados, por gracias a todo lo que es la cultura, tanto desde el punto de vista del cine, del teatro, de la música, ha ido saliendo a la pantalla. Digo, de alguna forma hemos contribuido a cierto equilibrio emocional de la sociedad española, de que no se les haya ido la cabeza a más de 4. Y al final resulta que la cultura, la que menos se mira, la que recibe como más palos, las que siempre, vamos a ver, pero si te hemos salvado un poco la vida, señor mío. Entonces yo creo que esa es una realidad que está ahí. Esperemos que esto sirva realmente, que lo tengo yo con cierta duda, para valorar un poco más lo que es la cultura en toda su dimensión, como he dicho antes. Porque la cultura no es divertirse solo, es más cosas. Ana, ¿querías intervenir? Me parecía.
Ana, pensé que querías intervenir. De hecho, tenía una pregunta para ti. ¿Me estás escuchando bien? Parece que no. Parece que no. Parece que no, parece que no. No. Vale. Paso a preguntaros a vosotros entonces. Sí, bueno, nada, sí, ya con el tiempo que queda, quizás contaros cómo lo hemos vivido en la comisión. Sí, quiero intervenir. Sí. Por favor, adelante. Nada, decir que sí, que creo que tengo un poco mala conexión, pero bueno, intento contaros cómo se ha vivido el confinamiento y la pandemia en la Comisión Europea. Bueno, decir que por un lado aquí se ha trabajado mucho para ayudar tanto a la primera reacción como para mitigar el impacto socioeconómico a medio y largo plazo. Con el Fondo Social Europeo, que es la herramienta que os estaba presentando antes, deciros que este año hemos flexibilizado su uso y gracias a él en España se han podido financiar gran parte de los ERTEs que se están pagando a estos trabajadores que tienen su contrato suspendido y que tan necesarios son para mantener el empleo en esta época tan difícil, así como se han facilitado otras herramientas alternativas para financiar esta gran necesidad, ¿no? Por otro lado, hemos estado trabajando muy duro en el plan de recuperación y en el mecanismo de recuperación que va a financiarlo en los Estados miembros. En los próximos meses, gracias a este nuevo dinero, ¿no?, que se ha puesto sobre la mesa, países como España, que han sido tan afectados, bueno, pues vamos a intentar que se canalice este dinero para una recuperación sostenible, también desde el punto de vista social y climático, y que tenga un impacto en la sociedad muy positivo en los próximos años, e intentar evitar, ¿no?, este periodo tan catastrófico. Y por otro lado, se ha seguido trabajando en otras iniciativas, ¿no?, que tienen mucha relación con los temas que hemos tratado hoy. Por un lado, se aprobó la estrategia de igualdad de género a nivel europeo para los próximos 5 años en el mes de marzo. Esta estrategia tiene planes muy ambiciosos, por ejemplo, el acceso al mercado. El acceso al mercado laboral por parte de la mujer en condiciones de igualdad, así como la eliminación o la reducción de la brecha salarial, la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad en la vida económica y social, también en cuanto a liderazgo, en el que las mujeres no están tan representadas, y, por supuesto, reducir al máximo la violencia contra las mujeres y los estereotipos de género. Para ello se han previsto varias herramientas, por ejemplo, iniciativas legislativas para hacer que los salarios sean más transparentes, así como el fomento de todos aquellos estados que no hayan ratificado todavía la Convención de Estambul contra la violencia de las mujeres lo hagan en los próximos años, y así poder dar un apoyo homogéneo en todos los estados miembros de la Unión Europea a esta causa. Deciros también que nuestras relaciones con terceros países, nuestros socios, tanto comerciales como aquellos a los que ayudamos a su desarrollo, hemos lanzado un plan para que poco a poco estos derechos también se hagan una realidad en esas economías que no forman parte y en esas sociedades que no forman parte de la Unión Europea, pero con quien mantenemos relación. Y por último, a colación con lo que ha sacado Mabel sobre la discapacidad y las mujeres, bueno, decir que la discapacidad también es una prioridad, que ahora mismo se está elaborando una estrategia para los derechos de la discapacidad para los próximos años, que con el Fondo Social financiamos grandes iniciativas en este ámbito y colaboramos con entes tan prestigiosos como ONCE o otras asociaciones a nivel español como CERMI, y que además en los últimos años hemos logrado también aprobar una directiva para la accesibilidad, para fomentar que todos los servicios sean accesibles para las personas con discapacidad, y que poco a poco esto se vaya haciendo realidad sobre el terreno. En fin, es mucha información, pero también quería
transmitiros que tenemos esta perspectiva, esta interseccionalidad, ¿no? No solo la igualdad de género, sino la igualdad de género también con otras circunstancias específicas que pueden ser una barrera para las personas, como la discapacidad y bueno, hay muchas otras circunstancias que tienen que ver con la desigualdad y la discriminación y que se tienen muy en cuenta al desarrollar nuestras políticas y al decidir qué proyectos financiamos con el Fondo Social Europeo. Mira, nosotros este año llevamos para acercar un poco el cine también a personas con grandes dificultades al Hospital de Parapléjicos. Una parte del festival lo trasladamos al Hospital de Parapléjicos utilizando el circuito interno de televisión que tenían, de manera que desde el propio hospital pudieran acceder a los contenidos y las acciones del festival. Estupendo. Muchas gracias a los tres. Ya no tenemos tiempo para coger más preguntas del público. Había alguna pendiente, pero no nos da tiempo para cogerlas. Hemos estado hablando en estos 50 minutos y voy a destacar algunos de los mensajes clave. De Mabel, lamento que tengas que sufrir tanto dolor para hacer documentales como los que haces, pero por favor no dejes de sentirlo y no dejes de hacer documentales así, porque los necesitamos. Y tomaremos analgésicos de alguna forma contigo para seguir viviendo. Y para... Os doy las gracias y me despido porque me voy de viaje. Muchísimas gracias. A ti, Mabel, por estar con nosotros. Gracias. Mabel destacaba también el cine como la gran herramienta para cambiar la realidad. Ha hablado del cine como revolución. Hemos oído hablar también del cine como un bien cultural que contribuye a la paz social. Nos hemos preguntado qué habría sido de nosotros este año sin cultura, confinados en casa, sin cine, sin música, sin lectura. Tito comentaba que el cine social es una pelea constante, es conciencia constante y quienes ven este cine o quienes atienden a este cine tienen en sí, como todos, el germen del activismo. Comentaba una espectadora, así, ¿cómo puedo ser activista? Viendo cine social, ya eres activista, todos somos potenciales activistas. Comentábamos también por parte de Ana, de la Comisión Europea, nos ha informado de algo clave para los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, que es el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Son nuestros derechos sociales y tenemos que conocerlos. Y el cine social es una herramienta extraordinaria para hacer llegar a aquellos que no conocen los derechos sociales a los que estamos que tenemos y para al mismo tiempo contribuir a que estos derechos sociales sean una realidad. Muchos de estos sociales están siendo vulnerados, como Mabel nos ha puesto delante en la pantalla tan cruelmente y tenemos que conocerlos para contribuir a ponerlos en marcha. Hemos escuchado de recientes iniciativas de la Comisión Europea para hacer estos derechos sociales una realidad, como la directiva sobre el salario mínimo, como la estrategia europea de igualdad de género, como la próxima estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Todos estamos oyendo hablar todos los días del plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, del que España se va a beneficiar grandemente y quisiéramos que el mundo de la cultura pueda de una forma u otra también beneficiarse de ese plan. Creo que ha sido un debate tremendamente rico, interesante, donde hemos explorado una cuestión que habitualmente no tenemos en mente cuando hablamos de cine social y es cómo el cine social puede colaborar con la política para dar a entender, para dar a conocer a la ciudadanía los derechos sociales a los que tenemos derecho, valga la redundancia, y cómo nosotros además podemos contribuir a que esos derechos sociales sean una realidad.
Ya para acabar, nos gustaría pediros a los oyentes, a los que nos habéis estado escuchando, que participéis en una brevísima encuesta sobre este debate online. Son solo 2 minutos y podéis contestar usando el ordenador o el teléfono. Para acceder a las preguntas tenéis que ir a la página web www.menti.com y una vez que estéis en la página, utilizad el siguiente código: 21 39 224. Eso, 21 39 224. Hay 4 preguntas en total y las respuestas pues, serán utilizadas para evaluar este evento y también serán utilizadas para diseñar y mejorar las campañas de difusión y de información sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Obviamente, las respuestas son absolutamente anónimas y cualquier comentario, lo que queráis, es siempre más que bienvenido. Despido con esto este interesantísimo debate, al menos desde mi punto de vista. Agradezco a los participantes, Tito, Ana, a Mabel, que nos ha detenido ya, y os deseo mucha suerte en el final de este año y en el año que viene. Espero que estemos todos mejor que al menos en 2020. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. También. Gracias. Buenos días. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno.